Bueno, seguimos acá en esta segunda parte de las charlas de GraphQL. Nos pueden seguir en los links que ven en pantalla, ya sea en Facebook o en YouTube, en nuestro canal de YouTube. En esta charla vamos a continuar con la parte teórica y de conceptos de lo que es GraphQL y cómo nos puede ayudar, digamos que ya en nuestros backend o en nuestras aplicaciones. Aquí estamos retomando un tema anterior que hablamos en la charla anterior, medio lo mencionamos por encima, aparte de REST versus GraphQL, podemos ver que REST es simplemente una convención, mientras que GraphQL es un lenguaje tipado y validable. En REST, en algo basado en REST, pues el servidor expone recursos. En GraphQL el cliente define lo que recibe, es decir, nosotros simplemente si tenemos, no sé, una entidad de empleado que tiene 30, 40 campos, simplemente especificamos que queremos 10 campos, no necesitamos el resto, entonces solamente acá en esta parte con GraphQL nosotros especificamos solamente lo que necesitamos y ya el backend está en la capacidad de respondernos solamente por lo que preguntamos, ¿cierto? También en algo basado en REST, pues se suele enviar información de más. Supongamos tenemos ciertas APIs que estamos mandando, no sé, ciertos registros y puede que no sean siempre obligatorios y demás. Y pues en este caso enviaríamos solamente lo estrictamente necesario, ¿cierto? O sea, lo necesario para almacenarse. Em, También tenemos múltiples requests por vista o custom endpoints, que es cuando nosotros, supongamos, estamos trayéndonos el perfil de Facebook de una persona, ¿cierto? En ese caso, nosotros vamos a ir por el perfil, los datos de la persona, vamos a ir por los amigos, vamos a ir por las publicaciones, por los gustos, por las fotografías. Entonces son 5 endpoints que tocaría hacer o crear un solo endpoint que maneja esas 5 consultas, lo cual sería también complicado porque sería un custom endpoint. Entonces muchas veces nos llenaríamos de un montón de custom endpoints y perderíamos el control porque se crecería exponencialmente todas nuestras APIs para hacer algo que podría ser en uno solo. En cambio GraphQL nos da un solo request por vista. Entonces es algo también muy bacano que se ve en esta parte. Eh, la documentación ajena al desarrollo. Por ejemplo, si vamos a manejar en el backend, podemos utilizar Swagger. Por ejemplo, Python con Django tiene eh, en el API REST Framework tiene un mini portal en el cual podemos navegar las APIs que tengamos y podemos incluso enviar o mirar información, pero pues es algo muy artesanal, por así decirlo. O sea, no me parece tampoco mucha cosa. A comparación, por ejemplo, de un Swagger, que un Swagger me parece una herramienta muy potente, ¿cierto? Pero igual manera es llenarnos de herramientas y un montón de cosas externas para poder manejar nuestra propia documentación del desarrollo. En cambio con GraphQL también tenemos la posibilidad de hacer esto, de una documentación muy amplia de todas de nuestro implementación en GraphQL, ya que nosotros definimos, exponemos un contrato y esperamos que nos retorne ciertas cosas, entonces tenemos controlado todo eso y queda documentado, digamos que en esta parte. También tenemos lo que son los esquemas, que es la columna vertebral de lo que es una implementación en GraphQL. Esto define qué se puede pedir qué puede pedir el cliente en nuestra implementación, es decir, queries and mutations. Creo que aquí también podríamos incluir la parte de subscriptions, pero es un tema que vamos a ver mucho más adelante. Por el momento vámonos con algo básico que son las mutations, las queries y las mutations. Las queries son consultas, mutations es todo aquello que va a alterar nuestra data, es decir, insertar, actualizar, eliminar, ¿sí? Pero y las queries ya solamente son consultas. Eso digamos que lo podemos definir en nuestro esquema. El esquema ya se divide en diferentes artefactos, como son los types, que son un conjunto de types que forman un esquema antes mencionado. Entre ellos, dentro de los types están los scalars, que son
Por ejemplo, los int que son números enteros, los float que son números decimales, los string que son cadenas de texto, booleanos que son verdadero y falso, y los ID que son un identificador único, ¿cierto? Los objetos podemos tener diferentes tipos, o podemos tener diferentes implementaciones mejor. En este caso vemos un ejemplo básico de un curso que puede tener varios profesores dentro vinculados a un curso. Entonces en este caso tenemos, por ejemplo, definimos un tipo, en este caso curso, luego tenemos una propiedad, el nombre de la propiedad en este caso es ID, luego tenemos el tipo, como pueden ver, ID es de tipo ID, descripción es de tipo string, profesores es de tipo corchetes profesor, que eso indica que nos va a retornar o que va a tener una lista de profesores, ¿sí? ¿De qué entidad profesor? La del próximo tipo que vamos a ver, que está al lado derecho, que se llama type professor. Entonces, en esta parte podemos ver que el curso tiene varios profesores y que igual tiene un rating que es un entero. En la otra ya vemos el profesor que es de la lista que nos va a retornar en curso. Vemos que tiene un string, un entero y un booleano, ¿sí? El nombre, edad y si tiene mascota. En el ID del curso, como podemos ver, tiene un signo de admiración al iniciar y eso nos muestra de que este campo es requerido, es obligatorio, que sí o sí para hacer cualquier cosa, para utilizar estos tipos tenemos que tener ese ID, es completamente requerido. También están los enum, que los enum en este caso podría ser algo muy sencillo, como lo es en la mayoría de los lenguajes de programación, que nos ayuda como a tener unos tipos muy específicos dentro de nuestra aplicación. En este caso es un enum, puede ser masculino o femenino, y podemos guardar este enum. Las interfaces, que son interfaces, pero mi concepto los veo que son como una mezcla de dos cosas, como lo que son herencia y lo que es interfaces. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, tenemos en la parte superior tenemos interfase perfil que tiene nombre y email que son requeridos. También tenemos ya la implementación de esta interfaz abajo. Al lado izquierdo tenemos el perfil de Facebook y en el lado derecho tenemos el perfil de Twitter. Entonces, estos ambos heredan de perfil. Como podemos ver, tienen que tener la implementación de los campos que definimos en la interfase, pero igual se tienen que implementar acá. Entonces, lo que yo les digo que es como una especie de herencia de implementación, de interfaz, pero pues es algo raro, pero tiene algo de sentido acá. Entonces tenemos aquí la implementación y sí o sí se tienen que implementar, pues porque arriba los pusimos obligatorios. Entonces sí o sí tienen que cumplir con ese contrato. Aquí están implementados entre los dos. Entonces esta es la forma como podemos definir una interfaz. Normalmente lo he visto utilizado para campos obligatorios. Entonces son campos obligatorios que van a estar en diferentes tipos. Entonces definen acá la interfaz de perfil. Es algo que si tenemos, por ejemplo, varias aplicaciones, en este caso tenemos Facebook, Twitter, tengamos uno de Snapchat, tengamos otro de Instagram, por ejemplo, sigue siendo lo mismo. Necesitamos un nombre, un email y todos van a ser obligatorios sí o sí en los dos. Ven los cuatro. Entonces, en este caso, pues nos ayudaría mucho para definir ciertos campos obligatorios en común de los perfiles y a la hora de implementarlos nos va a ayudar a tener como algo de jerarquía y algo como que nos ayuda a validar este tipo de cosas. Tenemos los unions. Los unions son aquellos que nos ayudan mucho en las búsquedas, cuando tenemos búsquedas complejas. Por ejemplo, no sé si recuerdan que cuando uno le da a buscar con cierta palabra en Facebook, arriba en la parte de buscar, él nos trae o personas, o lugares, o eventos, o páginas, ¿cierto? Incluso nos da la opción de buscar solamente personas. Pero bueno, el hecho es que en este caso, si tuviéramos bajo una API que estuviera con REST, por ejemplo, eh, tendríamos casi que 4 o más APIs que tendríamos que consultar para traer los resultados, ¿cierto? O hacer un custom endpoint que se encargue de ello y pues
no es que sea muy buena idea porque les digo que nos llenamos de endpoints en todo lado. Actualmente muchas veces toca hacer eso, pero ya sabemos que es algo que no debemos de tratar de hacer muy seguido. Entonces, en este caso, en la unión, los union nos ayudan a unir todo este tipo de cosas y retornar, digamos que, un set de datos con todo lo que nosotros estamos mandando. Los modificadores de tipo. Los modificadores de tipo son los siguientes. Eh, Acá tenemos lo siguiente. Tenemos un string que es un no null. Tenemos un string ante corchetes que nos denota una lista, un string entre corchetes con un signo de admiración que nos dice la lista no null, es decir, que null no es válido. Es decir, si tenemos solamente, o sea, si tenemos un null acá, podemos meter otro texto, coma null y es completamente válido, ¿sí? También tenemos acá algo y es que ya forzamos a que, o sea, forzamos sí o sí a que todo que no acepte nada nulo, en este caso, por ejemplo, cuando hacemos corchetes string y ese string va entre signo de admiración y afuera del corchete le ponemos otro signo de admiración, estamos diciendo que sí o sí esa lista tiene que venir con algo, no puede estar nula, ¿sí? Entonces, esos son como los modificadores de tipo para que los vayamos viendo. Luego seguimos con los endpoints, para que vayamos terminando acá. Y los endpoints nos van a ayudar a exponer toda esta parte que son los mutations que estábamos y los queries que estamos hablando, por ejemplo. Entonces aquí en los queries, él nos va, el GraphQL nos va a devolver, eh, me devuelvo otro poquito, nos va a devolver una lista de cursos, una lista de profesores y nos va a devolver también el ID del curso en el que estamos metidos, el profesor que está dando el curso o los profesores que están dando el curso y con este query nos va a devolver este set de datos, ¿cierto? Él sabe que cuando mandemos, él nos va a devolver estos dos, pero con estos parámetros de acá, eh, él va a traer tanto el curso como el profesor de lo que necesitan. También están los mutations, que son de tipo, un momentico, me adelanté. Entonces tenemos acá esto y tenemos los mutations. Los mutations nos van a ayudar acá. Creo que acá tuve un error yo en la edición. Esto es como las formas de agregar el profesor. Eh, Obviemos esto de acá, porfa, que este de acá está mal redactado. Y es cuando tenemos mutaciones. Es decir, que vamos a agregar, por ejemplo, un profesor. Puede ser. Entonces mandamos aquí el nombre, el género y ya creamos el profesor. También otra forma fácil es generar una entidad profesor y simplemente cuando lo guardemos agregamos el profesor acá. O sea, no necesitamos especificarle como tal los campos, sino que mandamos la entidad ya llena. Esa puede ser otra. Los input types. Tenemos acá, por ejemplo, estos input types, que era lo que les comentaba ahorita. Aquí llegamos a un input types que es nuevo profesor, entonces le decimos que es un input. Y en ese input nosotros le metemos acá que sí o sí es obligatorio el nombre. El género es importante, pero pues es el obligatorio es el nombre. Pero podemos tener dos diferentes mutations, como les mencioné anteriormente, aquí ya lo vemos bien, y es lo siguiente. Tenemos un mutation de profesor que agrega con nombre y género, y al final nos va a retornar el profesor ya listo. O sea, esto es tan chévere que cuando alteramos el mutation, es decir, agregamos el profesor, él automáticamente nos devuelve también un query de profesor. Es decir, que ya nosotros podemos controlar qué queremos de que nos retorne una vez eh, guarde el profesor. Esta es una forma de implementarlo, que es la que está al lado izquierdo. La del lado derecho, podemos ver que tenemos ya el input profesor listo y entonces él valida simplemente que no sea nulo y ya lo guarda y nos devuelve el profesor. Entonces son dos formas de implementar una mutación, simplemente que en la segunda, desde la que está al lado derecho, implementa un input que nos ayuda a tener
a mi concepto, un código más limpio e incluso un poquito más que lo podamos leer fácilmente. Bueno, ya nos vemos para la próxima charla de GraphQL, que es la parte 3. Así que chao.